pasillos se corre la voz que luego gana las calles y busca un nuevo destino. Radio Perio. Nuestro límite es el destino. Esto es ¿A dónde vamos a parar? todos los días de 12 a 1 por Radio Perio. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 21 de mayo. Este programa es Fuimos Todas, una programación de a dónde vamos a parar, nuevamente en el estudio de Radio Perio, como todos los miércoles. La columna de hoy se va a llamar Cuando el ajuste es sobre nuestros cuerpos. Me encuentro en el estudio con Luciana Fernández y Esmeralda Migliorini. Luego ellas darán una impecable columna más adelante. Pero me parece importante primero encarar el programa de esta forma y contando que ayer mismo, 20 de mayo, en el evento, para decirle de alguna forma, AmCham Summit 2025, el presidente Javier Milei presentó al país frente a empresarios estadounidenses como una Argentina baratísima y altamente competitiva, y que quienes apuesten en el país, es decir, hagan inversiones millonarias en el país, van a salir ganando. Y también entendemos que estamos en un contexto donde Argentina comienza a ser el país del lavado de dinero. También se expresó nuevamente, porque ya veníamos de el discurso que dio en Davos por allá por el verano, se expresó nuevamente en contra de la agenda que él llama woke y particularmente con el aborto. Tenemos el video por ahí de Milei, ¿no? Lo vamos a pasar porque me parece importante también escucharlo a él en primera persona y saber bien qué es lo que dijo. La pasamos. La Agenda 2030 y todo lo que, digamos, es la agenda del progreso, digamos, o sea. Pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a atacar, digamos, a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Digo, lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres. Pero al margen, digo, de algunas cuestiones criminales. Ahora, ¿por qué nombro y selecciono este fragmento particular de video? Recordemos que lo que busca este gobierno son financistas extranjeros, en general, pero más que nada particularmente financistas estadounidenses, que son los amigos de los empresarios argentinos de la familia Caputo, ¿no? Bueno, pero ¿qué busca? Bueno, busca que inviertan en la Argentina mientras se caen las pymes, mientras hay menos puestos de trabajo y menos poder adquisitivo, mientras se explotan y venden nuestras tierras y nuestros recursos naturales para mercantilización extranjera, no para el bien y para el enriquecimiento de los argentinos que vivimos acá y que además nos explotan nuestros recursos y nuestras tierras, sino todo para vender al extranjero. Y ahora no es casualidad que Milei hable de los recortes en políticas de género, porque es una política muy similar a la que lleva el mismísimo Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces, para que los empresarios extranjeros estadounidenses vengan, es más factible que tengamos una política de recorte de género, que para ellos eso no existe o no es importante. Y ahora, acá no se está hablando ni siquiera de la cantidad de femicidios que tenemos, que de hecho nosotras ya lo contamos, son 1 cada 30 horas en la Argentina, ni la cantidad de abusos sexuales y las violencias que sufrimos las mujeres. No se habla, por ejemplo, que en Tucumán hay 7 jóvenes de entre 17 y 20 años que fueron rescatadas en el aeropuerto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando estaban por viajar a Estados Unidos, y que la Fundación María de los Ángeles alertó sobre un posible caso de trata y que las estaban raptando estas chicas para explotación sexual. Tampoco se habla de que en Santa Fe una mujer policía estaba embarazada de 8 meses y que ingresó al hospital Culen con un disparo en la cabeza, que se le practicó cesárea y que tanto la beba como ella quedaron internadas en estado delicado, y se investiga el hecho como un presunto femicidio por parte de su pareja, que también es policía. Digo, todas estas cosas son cosas que se invisibilizan
y que es más factible que vayamos promocionando, que vengan inversiones extranjeras, que se exploten nuestros recursos y que nada quede para los argentinos, y que además las políticas de género no son necesarias ni existen. Porque también cuando se recortó la línea 144, cuando se recortó la ESI en las escuelas, cuando se financian todas estas políticas de género, se dice, ¿vieron que no era tan necesario? ¿Vieron que era una mentira, que son unas vendehumo, que son políticas cucas, son políticas kirchneristas? Lo que pasa no es que no existen, sino que al recortarlas, a eso no se le da tanta visualización, ¿no? Y que además la agenda mediática hoy, no sé qué les pasará a ustedes del otro lado, si les llegan estas noticias que nosotras les contamos acá en el estudio. Porque cuando yo me pongo a investigar para armar los programas, y seguramente a las chicas, a mis compañeras de acá en el estudio, les pasa algo similar, hay poca información de esto. En este contexto, mediante la resolución 291/2025 de la Cartera de Justicia publicada este viernes por la madrugada, el Poder Ejecutivo derogó varias medidas del disuelto Ministerio de las Mujeres relacionadas con programas de asistencia y capacitación en materias de género. El documento oficial señala que se resolvió dejar sin efecto a las resoluciones del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tienen varios números que son importantes, pero me parece que no hacen a la noticia, y dice que sus modificatorias y complementarias que aprueban respectivamente el programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género, el programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero, el programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, Macachas y Remedios, el programa de capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado Formar Igualdad, y el programa para el fortalecimiento de la participación social y ciudadana en materia de género y diversidad. El gobierno evalúa modificar figuras claves, además, en el marco legal, como la figura de femicidio, la ley de identidad de género y el cupo laboral trans. ¿Y por qué nosotras nos enojamos y por eso ponemos el titular de esta columna o de esta editorial? Y es porque nosotras, mismo el miércoles pasado, hablamos con Marta Ramallo. Mismo el viernes pasado, cuando se empiezan a derogar estos decretos, empezó el juicio, luego de 8 años de duelo, de dolor, por el cuerpo de Joana Ramallo. Y porque nosotras acá en La Plata transitamos calles donde todo el tiempo se ve violencia de género. Entonces, ¿cómo nosotras de este lugar no le vamos a exigir al gobierno y a ustedes oyentes que nos escuchan del otro lado, y que ojalá nos puedan dejar algún mensaje en el chat de Twitch a ver qué opinan sobre esto que estamos contando? No, nos parece importantísimo. Sumado a esto, acá se ataca explícitamente a los sectores sociales que molestan, como las mujeres, como el colectivo de la diversidad, a los cuales se los recorta e invisibiliza. Pero sumado a esto, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cuñol y Barona, recortó 13 programas de género. Sumado, como venía diciendo, que el cierre del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que se transformó en una subsecretaría a cargo de este hombre que además tiene varias denuncias por acoso y abuso sexual. Además, voy a pedir a producción que se pase la placa de las 13 políticas recortadas. Y me parece interesante también hablar de estas políticas. El gobierno nacional decidió recortar no números, sino derechos. Con la eliminación de las 13 políticas de género nos están diciendo sin disimulo alguno, sin pelos en la lengua, en la jerga más básica, más común, que nuestras vidas no valen el presupuesto. Que prevenir la violencia, garantizar derechos, formar igualdad o sostener la autonomía económica de las mujeres y diversidades no es una prioridad para este Estado. Y el ajuste tiene nombre y género. Lo hace un Estado que se retira justo donde más se lo necesita. En los barrios, en los refugios, en los espacios donde se pelea día a día contra la violencia machista.
Y estos programas no eran un lujo ideológico, eran una respuesta concreta a una realidad brutal, que es la que vivimos cotidianamente. Porque además estos discursos y estos recortes habilitan un montón de violencias que se traducen en la vida cotidiana de las personas, en la calle. Más básicamente, como contaba el caso de esta mujer embarazada, digo, no es casual que se hagan estos recortes. Y no es casual en el momento en los que se hace también. Porque recordemos que firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde depone explícitamente que la Argentina va a tener que hacer un montón de modificaciones en nuestras leyes, en nuestra Constitución, en nuestro marco penal, para poder pagar esta deuda que además va a ser una deuda que nuestras próximas generaciones tengan que pagar. Entonces, el ajuste tiene nombre y género y lo hace un Estado que se retira justo donde más se lo necesita, como venía diciendo. Y como también lo dijo Marta Ramallo. Marta Ramallo nos dijo, el Estado desamparó mucho antes a Giovanna. No lo desamparó cuando Giovanna desapareció, sino que fue muchísimo antes, cuando nos recortaron un montón de políticas que nosotras nos ayudaban a seguir creciendo en materia de educación, en materia de salud, en materia de recursos, en materia de derechos. Entonces la DECIA no es neutral. En nombre de la eficiencia se abandonan políticas que salvaban vidas. Porque cuando se recorta, por ejemplo, menstruar, que ahí lo veíamos en la placa, hay niñas que faltan a la escuela porque no tienen ni siquiera tal vez la capacidad para poder decir, che, necesito una toallita, un tampón, una copita. Y además cuando la tienen, tal vez no tienen los recursos económicos para poder ir a comprársela. Entonces ahí ingresa el Estado, que es su rol, ¿no? En dar una copita, en dar un servicio y además en dar clases de sus usos. Porque si te llega una copita, ¿cómo la usás? Bueno, ahí hay un manual y ahí también entra el rol de los docentes que nosotros siempre reivindicamos, ¿no? Que dice, bueno, hay que enseñarles a los pibes, a las pibas. Digo, eso también es algo colectivo que nosotros tenemos que seguir implementando. También está la eliminación de producir, donde hay mujeres que pierden la única herramienta para dejar un vínculo violento. Y cuando se silencia al Estado, el patriarcado grita más fuerte. Y esto no es solo un ajuste, sino que es un retroceso civilizatorio. Y frente a esto nosotras no nos vamos a callar. Nosotras vamos a seguir utilizando este espacio para reivindicar estos discursos y para decir, esto no es el país que nosotras queremos y esto tampoco es el país donde muchas se quedaron atrás y muchas murieron por esta causa y también donde muchas llevaron la bandera de la libertad de las mujeres de un Estado machista y patriarcal. En este contexto, en un instante nada más, vamos a estar hablando con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, quien también salió a hablar sobre los dichos de Cuniol y Barona. Pero primero me parece interesante. ¿La tenemos conectada? La llamamos, perfecto. Mientras tanto, me parece interesante, chicas, ¿qué opinan de esto que venía contando? ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Bueno, siempre seguimos hablando de desajuste y desmantelamiento del Estado Nacional. Frente a hoy a las mujeres particularmente y a las diversidades que vuelven a ser ignoradas por un Estado que no presenta políticas para acompañar, como vos me decías, el programa Menstruar. Yo estuve buscando estadísticas y, por ejemplo, hay 60% de mujeres que tienen que dejar de asistir a sus lugares de trabajo porque no tienen los recursos para poder solventar la situación que es natural de la mujer de menstruar. Claro. Y que además no hay, digamos, una constitución que avale estos espacios. Pero bueno, me parece interesante que después lo retomemos este tema. Estamos en línea con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Política de Buenos Aires. Estela, buenos días, ¿nos escuchás bien? Manuela Cardella te habla. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ahí veníamos hablando con las chicas sobre el recorte de las 13 políticas de género que llevó a cabo el Estado Nacional y también de las barbaridades que dijo Cuniol y Barona. ¿Cómo ves estos recortes desde tu acción? Mira, en primer lugar que se ve que no tienen mucho trabajo Cuniol y Barona, porque está anunciando cosas que no son ninguna novedad. Ellos
han desinvertido, desfinanciado, eliminado políticas de género sistemáticamente desde que llegaron al gobierno, que echaron a más del 85%. Ahí se nos cortó. Ahí está. Eliminaron no solo los programas. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, ahora sí. Bien. Que digo, eliminaron no solo programas que llevaba adelante el ex ministerio, sino también otros organismos que tenían políticas que atendían, bueno, a cuestiones que específicamente eran necesidades de mujeres, de población de la diversidad sexual. Pero además lo hacen, como siempre, con un sesgo absolutamente ideologizado y de ataque político, porque cuando publica esto el ministro de Justicia, habla del insólito programa menstrual. Insólito. Ahora, ¿cuándo le parece insólito al ministro de Justicia que se menstrue? Digo, ellos que son tan amantes de la biología y que dicen que solo existen géneros que da la supuesta biología, bueno, resulta que menstruar para las mujeres no es ni una elección ni una opción, es algo que ocurre. Y como parte del desarrollo biológico de las personas. Y eso tiene un costo, obviamente, como tienen tanto alimentarse, vestirse, y bueno, cuando hay restricciones, yo las escuchaba a ustedes, pobreza, restricciones económicas, muchas veces tienen que ver con el ausentismo de las pibas a la escuela porque no tienen la garantía de poder tener todas las toallitas que necesitan para no mancharse, para no pasarse. Y ni hablar con enfermedades asociadas como la endometriosis, que recién se está desarrollando mucho más ahora toda la investigación, el tratamiento. Entonces, bueno, es justamente eso, pensar, cuando uno dice la justicia social, la accesibilidad a las personas, construir condiciones de igualdad, tener estos temas en la agenda es fundamental. Mira, fue la inundación de Bahía Blanca y lo estábamos viendo ahora por la situación de inundación en el norte de la provincia. Y se llevaba, ¿no? Cuando se calculaba qué insumos, se pensaba en insumos de limpieza, en ropa, en alimentos, pero por ejemplo no se pensaba en los insumos de gestión menstrual. Claro. Y eso lo incorporó nuestro ministerio, porque le dijimos, miren, además hay necesidades en esto, estaban todos los negocios cerrados, no había ni condiciones, aunque tuvieras recursos para comprarlo. Y vos sabés que especialmente nos dedicamos a la compra en ese caso de toallitas descartables, porque no había condiciones de agua, de acceso al agua. Bueno, y no sabés la buena recepción para la propia población de ahí, pero también para el equipo de personas que eran cientos, miles, trabajando solidariamente, donde las chicas nos decían, ay, no sabés lo bien que nos viene, porque nosotros estamos trabajando acá y no tenemos dónde comprar toallitas menstruales. Un montón de las chicas que estaban solidariamente en Bahía, y uno dice, es tan elemental, tan básico estas cosas de las que hablamos, pero si vos no lo ponés en agenda, vos fíjate que una cosa tan natural como esta ni siquiera aparecía en la agenda pública. Bueno, para poner un ejemplo de las cosas que eliminan, que estigmatizan, que tratan de ridiculizar, y la verdad que es del orden de la vida cotidiana de las mujeres que están en edad en tiempo de gestación y de menstruación. Completamente, y esto, digamos, también va acorde a que es como si las mujeres no existiésemos, o sea, no se pone en tela de juicio qué necesitan las mujeres o las chicas o el colectivo de la diversidad porque no les pasa a los hombres, siempre desde la visión machista. Y entendemos, pero entendemos también que esto tiene una correlación con que siempre se pone el Estado en pos de la economía, y mencionábamos también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y siempre que Argentina se pare con una política muy similar a los recortes que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, digamos, reivindicando todo el tiempo a Donald Trump, que también hay, digamos, un gran ajuste hacia las políticas de género, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Ves una relación ahí? Sí, acá en esto, digo, Milei se inscribe en la línea de las derechas y extremas derechas del mundo,
que son antiderechos de las mujeres, antiderechos de la diversidad, son profundamente conservadores y retrógrados en temas sociales. Imaginan un ideal social del mundo a donde las mujeres estemos otra vez en las casas y sin derechos, ¿no? Ahí arreglándonos como podemos, donde el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, a la participación, son cuestiones corridas como políticas de promoción, reconociendo esas desigualdades históricas que a pesar de que se cambió muchísimo la sociedad, todavía tenemos un montón de temáticas pendientes y ahí hay cuestiones como, por ejemplo, la violencia por razones de género que niegan, que dicen, Milei directamente dice que esto no existe y nosotras tenemos, bueno, cientos de miles de denuncias por año en la provincia de Buenos Aires en el marco de la legislación, medidas de protección especiales y la necesidad de la intervención para proteger la vida, pero la intervención en toda la línea, digo, y ahí tenés programas como aportar y apoyar la salida de las violencias, que son programas que ellos eliminaron, como ayudar a fortalecer los hogares integrales, que es donde se asiste cuando hay situaciones de riesgo de vida. Bueno, todo eso lo eliminan, lo desprecian, no lo apoyan, y ahí hay una falta de hacerse cargo de la obligación que el Estado tiene, porque nosotros por tratados internacionales de derechos humanos y por ley vigente en la Argentina, no es opción, digamos, el Estado Nacional debe garantizar estos derechos y además ellos reciben recursos para esto porque hay impuestos que son nacionales y gastos, por ejemplo el IVA, en lo que consumimos todos nosotras y nosotros, le estamos dando recursos a la nación que no lo destina a nuestra población. Claro, sí. Claro. Bueno, Luciana Fernández te habla, Estela, buen día. No, teníamos Hola, Luciana. la duda, también entendiendo que hay un recorte, que justamente como vos venías mencionando, hay un impuesto, hay un IVA que todos contribuimos, como dicen. ¿Cómo se posiciona la provincia frente a todos estos recortes de programas, entendiendo que se diferencia un poco del gobierno nacional? ¿Y cómo Claro, lo van a mirá, trabajar? El gobernador Kicillof viene denunciando. Nosotros, desde que llegó Milei a la fecha, hemos perdido de aportes de la nación más de 9 billones de pesos. O sea que de miles de millones, billones. Y esto, digamos, es una cifra incalculable, que pensando además que acá vive casi el 40% de la población de la Argentina y la cantidad de necesidades, porque ahí son como 1000 obras nacionales que están paradas. Son aportes del fondo educativo, del fondo para seguridad, en temas de salud, bueno, en toda la eliminación de las políticas que está haciendo la nación y las transferencias que le ha recortado a la provincia de Buenos Aires. Algunas, por ejemplo, ahora que vemos catástrofes como la que pasó en Bahía o lo que pasó este fin de semana en la zona de Zárate, en el norte, obras hídricas que paró la nación. Bueno, la verdad que en la provincia de Buenos Aires se sostiene todo lo que se puede, pero obviamente no podés hacerlo absolutamente en todas las obras. De hecho, ahora el gobernador le está pidiendo transferencias especiales por la catástrofe de la inundación allí en la zona norte, porque ellos vinieron con los equipos de las fuerzas federales en el primer momento, están, pero después hay que reconstruir y en la reconstrucción no se pueden borrar. Así que hay un reclamo del gobernador en ese sentido, que es importante que la nación se haga cargo de retomar obras y en el caso, por ejemplo, de las obras hídricas, sino que se las dé a la provincia, porque tiene que derivarlas para que la provincia efectivamente pueda hacerlo. Así que la verdad que nosotros estamos en un proyecto que es las antípodas del proyecto nacional y claramente el gobernador en ese sentido defendiendo el rol del Estado que tiene que estar ahí, ¿no? Para equilibrar, para reparar, para reponer en donde hace falta y hay necesidades de las y los bonaerenses.
Buenísimo, Estela, te agradezco por tu tiempo, muy interesante todo lo que nos decís. Nosotros vamos a seguir trabajando estas cuestiones, ojalá nos puedas escuchar y en algún momento poder coordinar alguna otra nota, tal vez acá nos puedas visitar en el estudio de Radio Perio, pero bueno, nada, a nosotras nos interesa muchísimo tratar estos temas que además reivindicamos que tienen muy poca visibilización también, ¿no? Y se escucha muy poco a las pibas también, así que te agradecemos el espacio que estás brindando desde provincia. Bueno, será un gusto y la felicito por la iniciativa y seguimos en contacto. Hasta luego, que tengas buen día. Hablábamos entonces con Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a ir un pequeño corte, si les parece, así después las chicas tienen muchísimo para hablar y no les quiero quitar ni un minuto del tiempo de aire. Así que quédate ahí que ya volvemos con mucho material para contarles. pie de la letra.
Luciana Fernández y Esmeralda Milorini prepararon una columna especial para la programación de hoy sobre subrogación de vientre, ¿no? ¿Empezamos? ¿Cómo arrancamos esta segunda parte? Toda esta historia arranca cuando Marley, nuestro gran conductor, en una entrevista cuenta cuál fue la situación cuando nace su hija Milenka. Sí. Que acá, más allá del caso particular, que no es lo que nos vamos a centrar, surgió como un debate de lo que genera justamente esta subrogación de vientres para la sociedad, porque es algo que no está regulado y hay un gran vacío legal. Y volvemos a hablar de una mercantilización del cuerpo femenino, que se plantea justamente un interrogante sobre derechos humanos y en un retroceso en la lucha por la autonomía de las mujeres. En estos casos, Marley había hablado de que en un momento hubo una situación puntual durante el parto, que la gestante estaba con pérdidas de sangre, Sí. y el médico le ofrece A él. Sí, le ofrece a él como padre que le hagan una succión de sangre para que no haya pérdida. Y él dijo, no, eso altera el nacimiento de Milenka y podría eran mínimas las complicaciones. Y él dijo, no, que siga con la hemorragia. Es interesante esto que dice Esme, que se lo preguntó a él y no a ella. Claro, porque él es el padre que pone el dinero Claro. finalmente. Y él dice como quiero que sea por parto natural, ¿no? El Claro. textual lo que... No sé si tenemos el video. Pues horas y horas igual. Y en un momento viene el médico y dice, hay mucho sangrado. Me dijo, hay un nuevo método que es con una especie de aspiradora para poder succionarles y digamos, acelerar el momento. Me dice, ¿vos querés eso? Le digo, no, yo no quiero eso. Le digo, quiero que nazca natural. Esta persona está diciendo que la mujer que estaba pariendo estaba teniendo una hemorragia, que se le propone hacer una extracción instrumental del feto del bebé para evitar el sangrado, y él decide que no. Yo siento que estamos en House of the Dragon, tipo un chabón decidiendo cómo va a nacer el bebé, o en el cuento de la criada, no sé, es una serie de terror. Pero esto es lo que pasa cuando hay subrogación, alquiler de vientre, pueden pasar estas cosas. O sea, un varón, un hombre, un X decidiendo sobre tu cuerpo, sobre algo muy importante de tu cuerpo, ¿sí? Que te estás desangrando, la podés quedar ahí en el parto, ¿me entendés? Me parece terrible, me parece que ven a la mujer como una incubadora, que somos solo genitales. Es una vida, mi hermana, aparte lo cuenta así tan libremente. Yo dije que no, pero no tienen dimensión de lo que están diciendo y lo mal que están haciendo. Bueno, acá escuchamos los comentarios de... Se llama Fabi, ella es tocoginecóloga, es médica. En Instagram, capaz que la encuentran, es Soberanía Menstrual. Ella siempre está problematizando cuestiones de las mujeres. Activista total en redes sociales. Cuestionando y problematizando y ayudando a la comunidad en un montón de cuestiones que no hay respuestas. Y ella hace videos y tiene una comunidad muy linda. Problematiza este problema justamente, que habla de que hay una falta de compromiso con los derechos de las mujeres, que hay un encubrimiento, que es un proceso de deshumanización a la mujer, de volverla a poner en este lugar de gestante y que no pueda decidir sobre su propio cuerpo en lo que implica un embarazo. Nada más ni nada menos. Obviamente Marley salió a decir que esto no había sido tan así, que estaba confundido porque estaba pensando que le tenía que dar de comer a Milenka, y una cuestión de series que igual no era el caso, sino todo lo que contrajo el tema de la subrogación de vientres, que presentó un debate a la sociedad y justamente esta práctica no es legal en todos los países, plantea serios debates a nivel social, económico, éticos, pues tiene implicancias profundas en los derechos de las mujeres.
La subrogación presenta un claro ejemplo de mercantilización del cuerpo femenino, lo que atenta contra los principios más básicos de los derechos humanos. Y también permite justamente a las personas con alto poder adquisitivo que puedan cumplir sus deseos de ser padres a través del no sufrimiento, pero sí la utilización del cuerpo de otra persona. Sí, como si fuese un animal más que lo explotás para que te dé crías, básicamente. Y te hago una pequeña acotación antes de que sigas. Qué importante es la viralización de estos contenidos para que la gente salga a hablar también. Y para que Marley tenga que atestiguar en contra de decir, ay, no, me corrijo. Digo, porque si no se viraliza, si no salen médicos a hablar, si la gente no comenta y se democratiza la palabra, particularmente en las redes sociales, como lo venimos hablando, tal vez nadie decía nada y esto pasaba como si nada, ¿no? Claro, y siguiendo un poco la línea de esto, nosotras con ESME estuvimos haciendo un trabajo grande de investigación y encontramos que había 2 casos que ahora vamos a profundizar, pero que había un montón de casos de este tipo de subrogación que no llegan a los medios de comunicación, que vos decís, ay, yo no prendo la tele y lo veo. Claro. Y son casos que vos decís, pobres mujeres, todo lo que atraviesan en este mercado. Sí, justo lo de Marley se viralizó, digamos, en una entrevista de gente, pero si no era por ese corte, digo, no estaríamos hablando de esto y no se sabe nada porque no sale en las noticias, no es como una agenda importante, a menos que te pongas, ¿no?, a investigar, si no, es como que pasa nomás. Claro, hoy estamos hablando de esto porque Marley fue el puntapié para poder descubrir un montón de situaciones que han pasado detrás, pero... y esta subrogación se da en Estados Unidos, la de Marley. Claro, él hace Claro, todo. no se hace en Argentina porque en Argentina no es legal, ¿o no? Así es, sí, ahí voy con la ley. Bueno, nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial el artículo 562, que habla de la voluntad procreacional, disculpen, muy difícil. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz. Entonces, por este motivo se dice que no es legal la subrogación acá. Porque se supone que si vos alquilas un vientre, la madre no tiene que ser madre legalmente, solamente Claro. es la persona que gesta. Bueno, la ley acá dice eso. Sin embargo, tengo unos datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en 2017 se presentó una medida cautelar para que se permita que el niño nacido en el vientre subrogado sea hijo de los padres intencionales, es decir, la pareja que solicite hacer este alquiler de vientre. Y que no sea que sea sin necesidad de aval de un juez, ¿no?, que va en contra del principal artículo que tenemos. Bajo esta medida cautelar se aumentaron las sustituciones, las gestaciones por sustitución a gran escala, ¿no? Solo en 2023 en la ciudad se registraron 65 bebés nacidos por este método, y lo que marca un gran aumento del 109% respecto del año anterior, que se habían registrado 27. Esto según datos del Registro Civil porteño. O sea, a través de esta medida cautelar, que solamente ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que aclarar eso, digamos, aumentó este número, ¿no? Y respecto a eso, acá tengo unos casos puntuales que esto sucedió en Córdoba, que una ciudadana francesa alquiló el vientre de una mujer cordobesa y como el bebé tuvo problemas y tuvo que nacer 7 mesino, bueno, lo que conlleva eso, ¿no?, tener problemas de salud, esta mujer francesa, esta muchacha, no se hizo cargo, ¿no? Y este bebé había sido implantado en el vientre con el gen de la francesa, digamos. No era con el óvulo de la mujer gestante cordobesa. Entonces ese niño quedó a la intemperie, porque la mujer gestante no era madre directa, digamos, entonces solamente pudo acompañar al bebé, se quedó ahí, porque si bien la madre nunca vino a Argentina a ver qué pasaba con la criatura, directamente dijo, bueno, un producto fallado, bueno, vaya, como sea, pase. a ver, repetime cómo fue el caso, que no lo entendí. O sea, una mujer francesa pagó a una chica acá en Córdoba. Sí. ¿En qué año fue? ¿Tenés idea? En 2024, noviembre del 2024. Todo esto sí. es igual a través de una Agencia. empresa que se llama Sudamérica, no sé cuánto. Ok. O sea, lo hacen dentro de un marco legal que acompañan abogados, médicos, psicólogos, de dudosa procedencia, pero se supone que hay un acompañamiento. Bien. Sí. Le paga, digamos, a esta empresa, se le asignan, ¿qué se le da? Claro, la empresa, módulos?
la empresa hace de intermediaria, ¿no? Sí. Con la mujer de Córdoba, que es la que no se Presta su vientre. Entonces se traen los óvulos de la mujer de Francia. Ya fecundados. Y se los implanta en todo un procedimiento, ¿no? Esto tiene muchas etapas hasta que ven la condición de las mujeres gestantes, que estén bien de salud, como todo un procedimiento, muchos estudios y qué sé yo, y después se hace efectivamente el implante, ¿no? Y bueno, entonces a raíz de esto que sucede, ella decide no hacerse cargo y este niño queda como ahí a la intemperie. O sea, están buscando una familia para este nene, porque queda como que no es hijo de nadie y, digamos, queda completamente desprotegido. Y la mujer gestante quiso como quedárselo, pero bueno, lleva todo una cuestión legal ahí de por medio, porque si no es muy difícil. Pero sí lo acompañó durante el proceso. La crueldad que hay también atrás de esto de elegir un chico como un caramelo, de decir, ay, no me gusta, cambiámelo, viste, no. Y esa vida, digamos, esa vida que tiene, digamos, después va a crecer en un entorno y al enterarse de todas estas cuestiones, o sea, además de la crueldad de esta mujer, digo, hay una crueldad también en el crecimiento de esta persona que después se tiene que enterar en cómo se decidió cómo lleva la vida, digamos, porque fue como un producto ahí también, ¿no? Es que termina siendo un producto. Claro. O sea, el chico no tiene la culpa, pero es un producto porque fue por encargo, o sea, todo un proceso. La madre pagó, la otra recibió. Y bueno, justamente este caso arrancó con una serie de investigaciones. Ahí va con eso. Una investigación a través de este caso se desató por trata de personas, porque aparentemente esta agencia, todo con la complicidad de estas clínicas de fertilidad que operan acá, digamos, pero que esto no es legal, porque en teoría tiene que ser altruista. La mujer tiene que ceder su vientre como sí, yo quiero ayudar a esta pareja, pero no tiene que haber dinero de por medio, ¿no? Y tampoco jugar con la vulnerabilidad social, que también es lo que desató esta investigación, ¿no? Habían muchas mujeres en Córdoba que estaban en situación de trata de personas y el catálogo de trata de personas es porque habían psicólogos, habían abogados, estaban las clínicas estas de fertilización, bueno, todo lo que conlleva estaba todo coordinado para que se dé, ¿no? Como intermediario para que se dé entre estas mujeres o parejas que pagaban y la mujer que gestaba. Y ahí se da que se encuentra todas estas mujeres, bueno, como decía, que estaban siendo víctimas de una explotación, ¿no? En una situación de no tengo plata, no me alcanza con lo que trabajo, bueno, entonces se las captó de alguna manera y llegaron a esta situación de ser completamente como explotadas de un embarazo a otro para que este producto no. ¿Usan a la misma mujer para varios embarazos también? No, hasta 2. Hasta 2. Ok, ahí también hablamos, digamos, la importancia de un Estado presente con lo que veníamos hablando también con Estela Díaz en el bloque anterior. Un Estado tiene que ser presente para que las mujeres no estemos en un declive económico que nos tengamos que explotar nuestros cuerpos para poder sacar dinero. Ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Por eso nosotros todo el tiempo lo reivindicamos. Digo, es sumamente importante el rol del Estado y que eso no quite, digamos. Cuando se apoya también el producto privado y a las empresas privadas, bueno, también se apoya a este tipo de espacios donde se trata a las mujeres como un producto animal, digamos, del mercado. Sí, y bueno, y también hay otra cuestión en la cual decimos que está esta complicidad, porque estas clínicas intentan como engañar también al sistema judicial, cuando es esto de, como la ley no lo permite, hay que ir ante un juez y decir... bueno, no, yo soy una mujer que me presento de manera voluntaria porque quiero ayudar, quiero prestar mi vientre para que esta familia pueda cumplir su sueño, pueda tener un hijo, pero la verdad es que es todo un speech que está recontra controlado, que ahí juegan un rol muy importante los abogados, pero que muchas veces no es creíble, digamos. O sea, muchas veces se dan cuenta que eso no es así, no es una situación altruista, sino que no se conocen de nada. Digamos, ¿qué conexión puede haber con una mujer francesa y una de Córdoba? Entonces, bueno, digamos, eso. Después, a través de este caso, sale una medida cautelar, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 22 de octubre del año pasado, donde dice que
bueno, había una pareja de matrimonio igualitario que ya llevaba 9 años en este proceso de que se pueda como desvincular a la madre del acta de nacimiento, y el fallo, digamos, con 3 votos en contra, 3 votos contra 1, indica que, textual, si bien la gestación por sustitución no está prohibida y se puede hacer, la sola voluntad de la mujer gestante de no querer ser emplazada como madre no es suficiente para ser desplazada de la partida de nacimiento, invitando a la otra parte a hacer una adopción integrativa, pero sin retirar a la mujer gestante como madre, ¿no? Esto vuelve como a nuestro Código Civil y Comercial que había mencionado anteriormente el artículo. Entonces, a partir de este fallo, se da de baja también la medida cautelar que se había presentado en Ciudad Autónoma. Esto es válido para todo el país. Entonces, eso ya quedó fijo y se va a regir únicamente por el artículo que había presentado anteriormente. Y bueno, siguiendo un poco con esto que contaba Esme, hoy justamente con esa causa se desbarató una supuesta red de trata, que hoy la sigue la fiscal Alejandra Magano de la Protex, que es un expediente por trata de personas que justamente forman parte de la trama del caso de la mujer que había contratado a la cordobesa, y que tuvo una serie de allanamientos. Se investiga una red de turismo reproductivo con 5 agencias que supuestamente vendían oscuros servicios de madres argentinas a posibles padres en Europa y en Australia. Hay por lo menos 17 expedientes entre abogados y escribanos de madres gestantes o de procesos que pudieron hacer. La red incluso llegaba a una serie de reconocidas clínicas de fertilidad. Las agencias eran capaces de cobrar hasta $50.000 a las personas interesadas. Las madres argentinas o gestantes solo recibían $10.000 de todo el cobro que hacían a los padres que así lo deseaban. El lavado de dinero que hay a través de estos productos también. Total. Y aparte, estas agencias justamente investigaban y difundían sus servicios a través de diferentes vías de comunicación en el extranjero. Era como que... Y no es que vos decís, ay, ¿cómo llego? Nosotras con Esme entramos al grupo de Facebook y es como que yo te digo, vendo pantalón talle tanto. Después vamos a mostrar algunos ejemplos que hemos encontrado en el grupo, ¿sí? No sé si tenemos en pantalla. A ver si están por ahí. Están en pantalla, pero lo estamos buscando. Pero es así, como... yo quiero ser madre gestante, ¿quién necesita? Era como... choqueante, ahí está en pantalla. Ahí estamos. Me gustaría ser gestante, un participante anónimo. Me gustaría ser gestante y así poder terminar mi casa. No pido más que eso. Tengo 33 años, una nena de 4 años, súper sana. Trabajo, pero no me alcanza, ¿no? Acá está cómo juegan a través de esta remuneración económica con la necesidad de estas mujeres que desconocen completamente de que esto es ilegal y de todo lo que implica, porque esto de que la madre... o sea, la gestante apareja como madre, tiene obligaciones como madre legalmente, claro. Tiene responsabilidades sobre ese niño, esa niña que nació. Entonces, ¿cómo se aprovechan también y cómo captan a estas mujeres con necesidad? A ver, ustedes... En una vulneración completa. Una pregunta, en esto, para el que nos está escuchando del otro lado, esto es periodismo de investigación, lo que hicieron las chicas. A mí me interesa preguntarles, ¿ustedes se metieron por Facebook, indagaron y encontraron este contenido? ¿Es público, digamos? Esa publicación decía 7 de marzo, ¿se hizo este año? ¿Alguien puede comentar, cualquier persona? O sea... Sí. O sea, nosotras no vamos a poner todo, porque si no necesitamos 6.000 horas de programas. Pero no, había nunca llegamos además. Había de todo. Hay tipo, otro por ahí igual, si lo podemos pasar. Gente que contaba, gente que pedía... Hay gente otro... que decía, escribime por privado y, claro. Y yo te paso el contacto de esta la agencia. El boca a boca. Porque esta agencia es mala, la otra es buena, hablate con esta, hablate con el otro. Recomendaciones, todo. Claro. Ahí dice... Ahí tenemos otro. ¿Querés sí. leerlo, Esme? Sí, este es del mismo grupo, que es, digamos, ahí público para que todo el mundo pueda. Ven que ahí dice que es público. Bueno, participante anónimo también. Hola chicas, estamos buscando gestantes. Los requisitos principales son vivir en Cava o Gran Buenos Aires, no tener más de una cesárea y tener secundario completo. Entre paréntesis, esto lo está pidiendo el asistente social hoy en día. Si cumplís con los requisitos, pedime info y 35 comentarios. 35 comentarios abajo. Un poco estigmatizante tratar de pedir secundario completo. No, sí, esto del asistente social que se está pidiendo hoy en día
viste, Anda a chequearlo. anda a chequearlo a dónde. Necesitamos puestos de trabajo Porque no tenemos para ni que una ley. las Sí. asistentes sociales no tengan que trabajar en estos espacios de trata de Y personas. si es que hay un asistente social. Claro, sí, más vale, Pues, pero ahí digo, estaba para además, eso. Lu recién contaba la cantidad de profesionales que están trabajando en estos casos, digo, me Sí, parece... psicólogos también, ¿eh? Hay que decir que habían psicólogos dentro de que en teoría acompañan a la mujer gestante. Bueno, existen espacios para que trabajen los psicólogos, asistentes sociales, abogados, médicos, pero digo, el Estado no les proporciona un espacio de trabajo y sí se tienen que meter en estos espacios de trata de personas. Igual puede haber o no espacios, pero hay gente que le gusta el Bueno, dinero sucio y fácil. Para en no cantidad. volverlo tan macabro, digo, el discurso también, digamos... No, pero lo es. Porque Es bastante como oscuro. uno dice otro, dice, hay gente que a esto le gusta, es dinero plata, no hay que declararlo, no se entera nadie hasta que cae en algún momento, Claro. porque siempre en un No, momento cae. es gente que sabe que esto es ilegal y que está lucrando con esos cuerpos, con esas personas, con esas mujeres en situación de vulnerabilidad y aún así prosiguen. Claro. Entonces hay que decir las cosas como son. No es que no tienen trabajo, no saben a lo que se prestan, sin embargo van y participan. Eso hay que decirlo. Sí, y algo más, bueno, justamente con esta medida cautelar, y con todo lo que venimos contando de lo que contrae todos estos casos ilegales, tenemos el video de un caso que se publicó en Infobae, que es de Sofía, no sé si lo podemos ver. Si querés tenemos, ahí ayudar a una familia a cumplir sus sueños, importante compensación en dólares. Había preguntado por mensaje si esto era legal. Me habían dicho que sí. Lo vi completamente normal. Para mí yo no vi nada alarmante. Me explicaron todo el procedimiento, que era una fertilización in vitro con embriones ya criopreservados, en donde a mí me iban a hacer primero unos estudios para ver si yo físicamente estaba apta. Y vos siempre tenés claro que no sos mamá de ese bebé. No. Eso estaba clarísimo. ¿Cómo era la propuesta de la compensación económica? El primer trimestre me daban $300 en pesos. Yo nunca vi billete. Ellos no dejan siquiera registro No. bancario. Cuando nace el bebé es el momento del pago más importante, que ¿de cuánto es? $10.000. ¿Vos pudiste saber cuánto les cobran a las parejas? $55.000. ¿Qué estipulaba ese contrato? Las cosas que yo tenía prohibido, por ejemplo, hablar con sus papás de mensualidad, y yo no podía pedirles nada a los papás. ¿Qué pasa si perdés el embarazo, si el embarazo se interrumpe? No te pagaban hasta el momento en que el embarazo se interrumpía. ¿Qué pasa? ¿Tu situación económica cómo era en ese momento? Necesitaba la plata, sí. Soy mamá soltera, o sea, separada de los papás, y sí, me venía bien la plata. ¿Hay varias agencias? Sí, que yo conozca, sí. Y actualmente siguen reclutando chicas también. Estamos hablando de una agencia que comercializaba con la voluntad de gente con mucho deseo de ser mamá y papá, y con mujeres en una situación de mucha vulnerabilidad. ¿La plata da una tranquilidad? Sí, obvio. Sí. Bueno, ahí estuvimos viendo justamente el video de Sofía, que no se revela su identidad porque ella está en un proceso judicial. Esto fue en el ciclo de Voces, donde relata cómo fue captada para inscribirse a este proceso como gestante en la Argentina, que justamente fue abandonada por quienes la reclutaron cuando se hicieron públicas las amenazas que contó Esme en el caso de la cordobesa, donde justamente al publicar la cautelar, las empresas desaparecieron. Se llevaron con ella, como antes habíamos dicho, más de 17 archivos de las personas, y los procesos que ya estaban iniciados quedaron en stand-by. Tipo, la empresa, ella dice, yo intento conectarme con los abogados, con las psicólogas, con quienes ella se inscribía, y desaparecieron, se borraron. Y ella tuvo que interrumpir finalmente su embarazo, porque dice, yo no puedo seguir con este peso de un embarazo que ella no deseaba porque no era de ella, que también era con los óvulos fecundados, como dice en el video, de otra persona, y sí, también todo lo que conlleva lo que es un aborto, tanto físicamente como psicológicamente, que estuvo completamente desamparada porque las empresas, obvio, se borraron, se llevaron la plata, hoy están siendo investigadas. Hay una abogada que yo encontré mensajes en los grupos que decían, no, está en Miami, se fugó toda la plata. Están completamente desamparadas, y hay un montón de casos de este estilo que quedaron en la nada.
bueno, ella tuvo que terminar finalmente abortando porque ella tenía 2 hijos, tenía la pareja y dijo que no podía seguir en algo que ella no eligió y que no estaba siendo acompañada porque tampoco le dejaron de pagar, Claro. no hubo un acompañamiento. Sí, y además ella desde el principio pensó que esto era legal, como que, digamos, no había nada irregular, fue a un lugar físico, una oficina, la atendieron, la acompañaban a los controles, estaban en comunicación constante hasta que le hicieron el vacío. Y cuando ella pregunta por esto, bueno, pero ¿qué pasa cuando el bebé nace? Porque ahora estoy viendo que cayó la medida cautelar, todo lo que está pasando, ¿cómo hago, no? Ella estaba con mucho miedo porque iba a tener obligaciones con ese bebé, o sea, le iban a dejar el bebé a ella, así como pasó en el caso de Córdoba, solo que ella sí iba a ser responsable en este caso, iba a aparecer en el acta como madre. Y ella ya tenía, ¿cuántos? 3 hijos. Sí, 3 o 2 creo. 2 o 3 hijos tenían, Sí. no recuerdo. O sea, ahora. ella ya tenía su vida armada y, Sí. o sea, necesitaba la plata. En un momento menciono también para terminar su casa, que ella tenía trabajo, porque está contemplado que la persona tenga trabajo, pero no podía seguir porque justamente con este caso de la francesa se entera que todo esto era una red de trata, hoy podemos entender, y no la iban a acompañar. Aparte de que cómo se capta era tal cual. Ella escuchaba los testimonios y decía, claro, es lo mismo que me pasó a mí. Entonces ahí es cuando le agarró mucho miedo e incertidumbre. Y que por suerte estaba todavía a tiempo para poder hacerse el aborto, porque si no... Claro. ¿Qué pasaba si no? ¿Y cómo deben aparecer a lo último cuando ya está...? O sea, porque el vacío se lo hacen antes porque todavía Sí. está cerca... Porque estaban especulando qué claro. hacer. Y bueno, entonces las maneras de captar, digamos, a las mujeres es a través de grupos de Facebook, como habíamos visto y como ella también había mencionado, y también menciona que le aparecen publicidades, ¿no? Como quien va pasando historias por Instagram. Bueno, si querés acceder a más información, clique acá y ahí directamente se comunican con vos, ¿no? Ahí está también cómo va con el algoritmo muy direccionado al Claro. celular. Entonces, ¿Y quién regula esto? ¿Quién regula Nadie. las redes sociales? No, nadie. Es que Esa es una justamente conversación. ahí está el gran vacío legal. No termina de ser ilegal, pero tampoco es legal. Y en ese agujero se manejan estas empresas. Porque es como en Estados Unidos. Hay lugares donde, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires estaba esta ley que podía haber una tramboya, pero hay lugares y en Córdoba, hay lugares que directamente no se pueden. Por eso saben dónde operar y por eso siempre piden que sean de Buenos Aires. también hay casos que son parejas, por ejemplo, que, digamos, de 2 hombres, o simplemente una pareja que tiene problemas de fertilidad, lo que sea, para poder tener sus hijos, entonces consiguen una amiga que realmente de buena fe lo quiere hacer, entonces después van y se presentan ante el juez y claro, es más fácil constatar que hay una relación, pero no Claro. sucede en todos los casos eso. Es la minoría. Sí, también que son empresas fantasmas. Sí, también cómo se puede realmente ver que la mujer está decidiendo libremente y no porque necesita el dinero. Sí, porque digo, si hay una mujer que está bien económicamente, que eso cómo lo podemos saber, ¿no? Que está súper bien y realmente, o sea, con toda su buena voluntad y para querer lo mejor para esas personas, presta su vientre, pero eso no pasa. Digamos, es un speech que se repite y se repite en los juzgados cuando se presentan, pero que la mayoría de las veces no es real esto. Y es con lo que juegan las empresas, de justamente de la necesidad de ambas partes, tanto de la madre gestante, de una necesidad Totalmente. económica, como del deseo de los padres de poder cumplir su sueño y tener un hijo. Sí. En los flyers que pasaban, chicas, había como imágenes como muy lindas, muy tiernas, y algo que me quedo con esto que vos decís, hay una romantización sobre Total. también este proceso que, digamos, se articula sobre la necesidad de muchas personas, también no solo, digamos, de del deseo de ser padres, sino poder por causas, digamos, biológicas o genéticas, y también de la necesidad de uno de necesitar el dinero en una situación también de precariedad laboral, salarial, poder adquisitivo, digo, también no es casual que en estos contextos los flyers que ustedes mostraban o los recortes que ustedes mostraban de redes sociales eran muy recientes, uno era un día, otro era de marzo. Sí, sigue sucediendo. Si bien Sigue esto es del año sucediendo. pasado, sigue sucediendo porque hay muchas mujeres que no saben cómo sucede legalmente, que les parece que todo está bien, que sí, esto es un trato profesional. Claro, como
como hay no una sospechan. empresa presente, por más que la empresa nosotros Y las sabemos que clínicas de fertilidad coso, que lucran y que están acá presentes. Entonces dice, si hay un abogado, hay una psicóloga, hay una empresa donde yo puedo referirme físicamente, dice, bueno, está dentro de todo lo legal. Totalmente. Ahí es muy, muy fundamental asesorarse legalmente ante cualquier cosa, ¿no? Esto es un ejemplo, pero siempre ir a nuestra Constitución Nacional, al Código Civil y Comercial y ver si efectivamente existe una ley, asesorarse antes de estas cosas. Pero bueno, a veces es muy difícil cuando una está en necesidad y que quiere buscar plata. Sí, y la importancia de los medios de comunicación como estos espacios para poder prender campanitas de alerta en este contexto. Chicas, les agradezco por su tiempo. Nosotros ya nos quedamos sin tiempo, así que vamos a ir cerrando. Si les interesan estos temas, síganos en nuestras redes sociales, que es a dónde vamos a parar. Las chicas van igual, supongo que van a seguir profundizando en materia de estos aspectos todos los miércoles a las 12 en Fuimos Todas. Jano Cerrudo estuvo en producción, Juliana Rodríguez en redes sociales, Juan de Vega en operación, Esmeralda Milorini y Luciana Fernández acá me acompañaron en el estudio. Gracias al chat que estuvieron comentando. Ay, no lo leímos. La próxima, saquen una foto y la próxima lo vamos a ir comentando porque siempre nos olvidamos de mencionar el chat. Yo soy Manuela Cardelle, espero que les haya gustado. Ay, lo leo cortito. La presencia del Estado como regulador de estas nuevas condiciones de gestación están vinculadas con las nuevas tecnologías y las éticas que se ponen en juego. Excelente propuesta para reflexionar. Con este mensaje nos vamos. Quédense a escuchar los próximos programas que seguramente estén también muy interesantes. Nos vemos mañana en Señora Patotera a las 12. Escúchenos que va a ser un programa recontra interesante y tratamos las medidas de la inteligencia artificial en la comunicación y el rol del periodismo en esta materia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Decía que éramos todos amigos y siempre terminaba conversando conmigo. El día que terminé el colegio me dijo menos mal, mirándome perplejo. La cosa es que al principio parecía increíble. No quiero